La violencia contra la mujer. ¿Existen los métodos de prevención? La mayoría de las denuncias quedan en la nada. Estado ausente y cada día más víctimas de feminicidio. Armando Javier Rotella, líder del clan Rotella, y su reclutamiento a adolescentes con una organización verticalista. Esto y mucho más, empezamos 12:08. Febrero del 2023. Katia denuncia a su expareja, Osvaldo Saracho, por violencia familiar. Se le impone una orden de alejamiento y arresto domiciliario a Saracho. 27 de agosto del 2023. Saracho, violando la orden de alejamiento, monta vigilancia frente a la casa de Katia en Lambaré. Cuando ella llega de una fiesta, la atropella varias veces con un móvil. Katia muere horas después debido a los múltiples golpes y fracturas. 27 de agosto del 2023, mismo día. La fiscala Laura Romero imputa a Osvaldo Saracho por feminicidio. Los vecinos logran capturar al agresor y lo entregan a las autoridades. 15 de octubre del 2024. Comienza el juicio oral y público en San Lorenzo. Durante el juicio, Osvaldo Saracho se declara culpable del feminicidio y pide perdón a la familia de Katia. El tribunal lo condena a 30 años de prisión, sin aplicar los 5 años adicionales de medidas de seguridad solicitadas por la Fiscalía. La familia de Katia expresa satisfacción con la sentencia. Así arrancamos 12:08. Antes que nada quiero agradecer a María Bonita por vestirme todos los días. Pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como @MariaBonitaBoutique. Ahora sí voy a pasar a saludar a los invitados del día de hoy, pero antes a mi compañero Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carminia, buenas noches a la audiencia y también a los invitados que nos van a acompañar en el programa de hoy. Otro colega, un especialista ya, y bueno, ya no es más un invitado, sino que ya forma parte de este programa, Ignacio Martínez, periodista. Buenas noches. Hola, Carminia, Benjamín, a las compañeras que están presentes, un saludo también. Y quienes son las especialistas del tema bastante importante que vamos a estar tocando, el tema, el día de hoy, digo bien, la violencia contra la mujer. Vamos a saludar a la doctora Liliana Zayas, ex ministra de la Mujer. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches. Para aclarar, ex viceministra de la Mujer. Y muchas gracias por la invitación. Muy bien. También saludamos a Elida Favole, directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio Público. ¿Qué tal, Elida? Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes y a la audiencia. Y la doctora Raquel Iglesias, ella es investigadora de Derechos de la Mujer y también asesora del Ministro del Interior con el tema de violencia contra la mujer. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, el tape que veíamos recién, el material, tiene que ver con el último juicio que se llevó a cabo, que tiene que ver con un caso de feminicidio. ¿Por qué diferenciamos violencia contra la mujer? Porque el feminicidio termina cuando arranca con la violencia contra la mujer. Este era el caso de Katia, una chica de no más de 25 años que terminó muerta, una chica que hizo la denuncia, que lastimosamente un Estado no la protegió, y este chico se lleva 30 años en la cárcel. Este caso es uno de los tantos que tenemos y lastimosamente en este país un caso de feminicidio, cuando una mujer termina muerta, ya a nadie le sorprende y lastimosamente termina siendo parte de las estadísticas. Este es un tema terrible, Benja, con lo que arrancamos hoy 12:08. Sí, es muy duro y decíamos antes de arrancar el programa, muchas veces solamente lo abordamos cuando suceden hechos que generan cierta conmoción, que no está mal que los seres humanos seamos sensibles ante estos hechos, pero después desaparecen muy rápido y no se desarrolla el debate, la discusión como para transformar o generar políticas públicas sustentables a los fines de hacer frente a este flagelo e ir reduciéndolo, que tiene muchas connotaciones y por supuesto acá están las personas o parte de las personas indicadas como para definir justamente cuáles son esas aristas que arranca el sistema educativo, que tiene una larguísima historia, que tiene aspectos que son jurídicos, educativos en general, de cara a la sociedad, no solamente a los chicos que se forman en nuestras escuelas. Y es un debate muy necesario, porque si no, se reduce a ese acto espasmódico cuando suceden determinados hechos y termina traduciéndose también en una cuestión casi de hipocresía. Porque a la hora de definir cuántos son los recursos y cómo se sostienen determinadas estrategias, estos no existen.
Entonces se acaba en el discurso y el problema continúa y se agrava. Para ir arrancando, ¿verdad? Porque creo que no es la primera vez que vamos a hablar tanto con la doctora Liliana, ni también con las demás invitadas y sobre todo con Ignacio, que también queremos conocer su opinión. Arranco con la doctora como ex viceministra de la Mujer, en algo que siempre se habla de los mecanismos de prevención. ¿Se puede prevenir la violencia contra la mujer? Yo sé que vamos a hablar de que es una cuestión cultural, que es una cuestión que viene de hace años, que lastimosamente no podemos retroceder hoy por hoy, reeducar a las personas, pero ¿se puede prevenir la violencia contra la mujer, doctora? Absolutamente, ese es el tema principal. Cuando hablamos de políticas de prevención, quiero hacer un enlace con lo que dijo Benjamín, que la medida de prevención por excelencia es la educación en igualdad, desde el hogar y pasando por la currícula. El artículo 13 de esta ley 5777 compele al Ministerio de Educación y Cultura a incluir en la currícula todo lo relacionado a los derechos humanos de las mujeres. Si partimos de la base que hasta hoy se sataniza la palabra género, quiere decir que no podemos ni empezar a hablar de medidas y ni de políticas públicas de prevención. Estamos todavía en el debate del vocablo, cuando que el Paraguay asumió compromisos a nivel supranacional, es decir, a nivel interamericano y universal, con mandatos específicos en lo que debe ser la normativa, que lastimosamente no viene acompañada de quienes tienen que prevenir, atender y finalmente sancionar. ¿Puede ser que a partir de que se haya creado esta ley contra todo tipo de violencia contra la mujer, que muchos podían decir, bueno, capaz se disminuyan los casos? No fue así. Recuerdo el caso de Trote, cuando se le dieron los 40 años de cárcel, 30 más 10 de seguridad, se hablaba de, bueno, un caso ejemplar, esto ya con esto se va a disminuir. Tampoco fue así. Es como que a medida que nos vamos enterando de un caso de feminicidio, cuando se llega a feminicidio, a la muerte de la mujer, parece un efecto dominó. Entonces quiero saber si es que, y le consulto primero a la doctora Raquel, esa palabra género o la palabra feminicidio, al macho, al machista, ¿por qué le molesta? ¿Por qué genera más odio? Y dicen, ¿por qué tiene que existir luego una ley donde se habla de la muerte de la mujer y no hablan de la muerte del hombre? Hay feminicidio, pero no homicidio. Exacto. Me gusta cuando esa es una discusión que creo que no tiene por qué existir, cuando hay una vida que se pierde, pero y se pierde en el ámbito de la familia, ¿verdad? En el ámbito de relaciones, de parejas. No sé por qué tenga que valer menos o tenga que hacerse comparaciones de que el vocablo, ¿verdad?, tenga que tener que ver cuando estamos hablando de la pérdida de una vida. Y muchas veces esas pérdidas, ¿verdad?, de estas vidas son en forma muy violenta. Y también significa la desintegración de una familia o más de una familia, porque la misma mujer deja hijos, su madre se encarga de los hijos, ¿verdad? El hombre también, vemos este caso, por ejemplo, de Katia, el chico tiene 20 años, su familia estará sufriendo también por la situación de este joven. Entonces, lamentable es que tengamos que estar discutiendo y hablando del vocablo. Yo sé que ese vocablo genera mucho rechazo todavía, ¿verdad? Sí. Pero sinceramente creo que no tendríamos que darle ninguna importancia. Lo que sí creo que hay que trabajar mucho más en la prevención. Sinceramente creo que esa es una gran debilidad. Estuve hablando días pasados acá con nuestra compañera que está ahí de la Fiscalía, justamente sobre los números, cómo estábamos con las cifras comparando los años anteriores. Pero sinceramente, si nosotros tenemos un aumento o estamos casi igual, ¿verdad?, todavía comparando al año anterior, tanto en violencia intrafamiliar como en las tentativas de feminicidio y los números de feminicidio acabados, entonces realmente lo que está fallando es la prevención. Exacto. Elida, justamente a propósito de los números, cuando vemos campañas para proteger a la mujer, siempre se dice denuncia, metete, todos los números conocemos. Muchos casos, la mayoría de los casos de feminicidio, había una denuncia. ¿Qué pasa con estas denuncias? ¿Por qué el Estado no protege a la mujer si esta ley lo que dice justamente es contra todo tipo de violencia, donde el Estado debe proteger a la mujer y finalmente una va y hace una denuncia, termina muerta y ¿qué haces con esta denuncia? Pones sobre su tumba como una flor más.
Sí, quiero responderte antes de responder esa pregunta, porque a mí siempre como comunicadora me preocupa que queden ciertas respuestas que confundan a la ciudadanía. La ley sí es importante. Si nosotros nos remontamos hace 20 años atrás, la doctora recordará porque ella estaba en la fiscalía también allá por el 2004-2005, la gente no denunciaba. Nosotros teníamos apenas 10 casos al mes. ¿Por qué? Porque no existan casos, sino porque la gente no se animaba a denunciar porque era una cuestión privada. Tenían que solucionar en la pareja. Y el hombre hasta tenía derecho a matar, hasta antes de la modificación del Código Penal, incluso a la mujer tenía ese derecho. Es así. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La ley, ¿en qué viene a aportar? Por un lado, a que la gente se anime a denunciar más. Por eso es que hoy tenemos todas estas cantidades de casos. Es cierto, al volcarse toda esa cantidad que estaba escondida bajo la alfombra, obviamente el sistema no da abasto. No solamente acá en nuestro país, esto ha ocurrido a nivel mundial, es un fenómeno en muchos hechos punibles, no solamente en los casos que afectan a las mujeres. Cuando vos abrís todo lo que es el espectro de derechos y las personas se despiertan y se dan cuenta que son vulneradas en sus derechos, obviamente recurren a denunciar. El sistema no está preparado, no solamente acá en nuestro país, pero en otros países también. Pero eso no puede ser hoy un obstáculo para que una persona, y más aún mujeres, niñas, adultos mayores, recurran a hacer una denuncia y sean asistidas por el Estado. Entonces, mientras nosotros tengamos, respondiendo a tu pregunta, mientras nosotros tengamos hoy estos números de estadística, sí, el Estado nos está dando respuesta. Eso es así, en definitiva. Entonces, a todos esos discursos, no solamente desde el ámbito, porque el Ministerio Público tiene el ámbito de la investigación y la sanción penal, pero esto es un problema mucho más profundo que afecta tanto a la familia de la víctima en mayor escala y a la familia del agresor y a la sociedad en general. Mientras nosotros esos discursos no lo traducimos en acciones presupuestarias, recursos presupuestarios desde el mismo Poder Ejecutivo, esto es simplemente un discurso. Exacto. Y vamos a seguir teniendo estadísticas. Números, estadísticas y no vemos ningún cambio. Ahora, Ignacio, como hombre, yo sé que a las mujeres nos afecta cada vez que conocemos un nuevo caso de violencia, ni qué decir de un caso de feminicidio cuando se habla de un caso muy violento y es terrible. Como hombre, como periodista, se habla de generalmente estos casos que llevan a la muerte, que matan a sus exparejas, es porque no aceptan el rechazo por un arrebato de celos, porque el hombre se cree propiedad de la mujer. Es un arrebato de celos, ¿por qué un hombre no puede aceptar que la mujer te tiene que dejar? Se habla esto entre los hombres también cuando ocurren esto. Estoy hablando de hombres de bien, como se dice de repente, como vos, cuando uno dice, ¿por qué le matan? Creo que el tema es más complejo, Carmiño, ¿verdad? Acá creo que hay una responsabilidad colectiva. Así como hacemos una carga de presión al sector público, también hay una responsabilidad del sector privado, ¿verdad? El sector público a lo mejor puede meter esto dentro de la estructura educativa ya a los niños en etapa escolar. El sector privado a lo mejor puede fomentar educación en sus empresas. Empiezo por responderte con eso y te digo que a los hombres también le preocupan, ¿verdad? Porque también hay un hombre que puede ser víctima porque detrás puede haber hijos, puede haber hijas y a veces, sin querer herirle a las compañeras que están acá, el hombre ya es acusado fácilmente, ¿verdad? Es un tema complicado, ¿verdad? Yo creo que también hay una responsabilidad de las grandes corporaciones internacionales, porque acá hemos citado Naciones Unidas, y Naciones Unidas hoy en día, y yo creo que en este siglo XXI y parcialmente en el siglo XX, las instituciones no están funcionando, ¿verdad? El Estado, además de prevenir, tiene que castigar, y yo no veo mucho eso, ¿verdad? El sector privado tiene su responsabilidad. Esta es una cuestión económica también, es una cuestión afectiva, una cuestión de enfermedad, hay una cuestión de celo. Yo creo que el varón que no asume que tiene que dejar a su pareja porque no le quiere, tiene un problema de autoestima, por no decir de algún complejo sanitario, ¿verdad? No es fácil el tema. Nosotros agarramos un tema X porque se viralizó, como diría acá la compañera, hay miles y miles de casos, esto a diario, ¿verdad? Y esto a nivel internacional.
Parecería que hay una agenda internacional que cada tanto coloca un tema para que todo el mundo hablemos de eso, pero finalmente no terminamos por resolver esto. Esto no es nuevo, esto viene de años, ¿verdad? Digo nomás que la responsabilidad principal creo que están en aquellas agencias internacionales que fomentan la defensa de la mujer, pero que hacen poco, ¿verdad? Y por citar Naciones Unidas, y hago un foco de presión ahí, Liviere Carmiña, porque me preocupa la función de las organizaciones internacionales, porque están invirtiendo y lapidando mucho dinero y no están generando resultados, ¿verdad? Hay una guerra ahí en Europa, ¿verdad? Primer mundo, no se hace nada. Lo que está pasando en Gaza, todo... Y este tema es trascendente y tampoco se resuelve. Digo nomás que a los hombres también les preocupa. Creo que nadie quiere ser asesino, nadie quiere destruir familia. Por eso el tema tiene que ser integral. Acá tienen que reunirse varones, mujeres y encontrar una solución, pero tenemos que comprometer a la gente que tiene el poder, que tiene la disponibilidad de ser entendido en la distribución de recursos, porque plata hay, se tira acá, pero no se invierte acá. Y a nivel internacional también, y utilizo la palabra que decía Benjamín, las instituciones tienen que dejar de ser menos hipócritas. Hay mucha hipocresía en nuestras instituciones y también a veces entre las mismas compañeras mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que están en cargos ejecutivos, cargos de importancia, a veces atacadas por sus mismas mujeres porque no responde a su línea política, porque está en otra cuestión ideológica. Entonces, me parece que también falta un poquitito más de sinceridad en el manejo del tema. Hay una cuestión que, si bien es histórico este problema, la historia de la humanidad, ¿verdad? Si nos remontamos a mucho tiempo atrás, vamos a encontrar situaciones aún peores. Hay cierta evolución en esta materia, pero es un problema de esa envergadura, digamos, de carácter histórico y también sistémico. El rol que se le asigna a la mujer en la sociedad, que tiene connotaciones materiales, filosóficas y una serie de cuestiones. Pero nosotros tenemos que reconocer que Paraguay en particular está muy atrasado en esta materia. Cuando se habla de definiciones de vocablos, ya nos da la pauta. Pero en general es cierto lo que dice Ignacio. Creo que el feminicidio, si no estoy equivocado, recién se instituye como figura jurídica en el 76, 1976. Y a Paraguay le llega recién 40 años después. 27 años ya en democracia, porque digamos que en la época de la dictadura es otra cosa. 27 años de democracia se instituye recién en 2016. Y un año después recién se pone en vigencia, 2017. No, entonces hay un nivel de atraso muy, pero muy grande en esta materia. Por eso la importancia de debatir políticas públicas, no para resolver los problemas históricos y sistémicos, pero por lo menos los de... para mitigar, que sirvan para mitigar e invertir la curva. No vamos a erradicar seguramente en las próximas décadas un problema que es global, pero por lo menos disminuir su gravedad. Sí, no sé quién quiere continuar con lo que decía Benja. Bueno, sí, adelante, doctora. Quiero decir nomás que creo que nosotros, haciendo un poquito, tomando algo de lo que dijo Ignacio, también lo que dice acá el señor Benjamín, porque claro, ya más tarde nosotros vamos recibiendo y teniendo estas normas que ayudan muchísimo y que claro, como dijo Elida, bueno, siempre hubo, pero ahora felizmente con esto por lo menos tenemos a la vista, se caratula, ¿verdad? Se califica como feminicidio, algo que a veces pasaba como una muerte, que podía ser un accidente, o ¿verdad? Ella misma atentó contra su vida. Es decir, obviamente que para eso colabora sin ninguna duda, para que no haya impunidad, ¿verdad? Pero el énfasis, pasado ya el tiempo de más de 20 años de la primera ley, de la 1600 del 2000, que claramente teníamos que hacer mucho énfasis en denunciar, sinceramente creo que eso ya está instalado. Por eso hablamos de la sobrecarga total que hay en el sistema, porque las denuncias son permanentes. Quizás ahora, tomando otra vez de la situación de la prevención que hay, creo yo que es la falencia principal. Hablamos mucho, como decía acá y como decía Ignacio, del problema, de lo negativo, de la parte negativa, pero no hablamos de cómo debe ser. Nos olvidamos de cómo tiene que ser, cómo son los modelos que deben ser. No hablamos casi más de la familia, pero esto ocurre en el seno de las familias. Claro. Las personas aprenden como las conductas en la familia. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que, ¿verdad? Mirando un poco ya la parte, digamos, de cómo estamos a 20 y algo años de las normas,
buenísimas que tenemos y eran muy necesarias. Entonces, hoy en día, ¿cómo está eso? ¿Qué resultado tiene? Y bueno, y a partir de ahí, en todo caso, ¿verdad?, ajustar las políticas. Sinceramente, es como siempre digo, el especialista de descubrir los billetes falsos, ¿verdad?, se le enseña a conocer y dominar el verdadero. Entonces, por ejemplo, una cuestión, discúlpame, sí. Vos estás en el Ministerio del Interior, sí, en la Fiscalía, vos fuiste viceministra, te elevaron al rango de ministra, a lo mejor es un pronóstico, una expresión de deseo. No, y es cierto que es una responsabilidad colectiva, pero el Estado tiene que tener es una obligación que a la que debe responder. Y hablábamos justamente antes de entrar al programa, como por ejemplo muchas denuncias se quedan por el camino. Sí. Y la policía no traslada la denuncia a la Fiscalía, o la Fiscalía recibe, pero tiene 150.000 casos más y no tiene condiciones de responder a una serie de cuestiones, o no tiene psicólogo, no tiene esto, no tiene aquello. Correcto. Entonces, ¿por qué no nos disponemos a avanzar? Por ejemplo, Argentina no es un modelo, digo, en términos jurídicos. Ellos distinguen feminicidio de femicidio. Lo que llamamos nosotros feminicidio, para ellos es femicidio. Y en otros países también. Y el feminicidio lo utilizan como la responsabilidad o la irresponsabilidad del Estado. Entonces, esa es una parte que nosotros no estamos cumpliendo. Si la policía no traslada la denuncia y después se muere esa persona o sufre otro tipo de agresiones, la policía que no trasladó esa denuncia tiene que asumir las responsabilidades. Y si la Fiscalía que recibió la denuncia, la misma cosa. Entonces, también hay una discusión que puede contribuir por lo menos a que una parte de esta historia disminuyan algo. Eso por un lado, pero también, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, que cuando una mujer que haga una denuncia cuesta muchísimo y no sé si acá alguna sufrió, ojalá que no, pero se va a hacer la denuncia a una comisaría y el propio policía le dice, ¿estás segura? ¿Estás segura que querés hacer la denuncia? Porque mira que te vas a quedar sola, mira que tu marido es el que te mantiene, lo que sea. Y después también estaría bueno hablar de los tipos de violencia que hay, porque no solamente un golpe es violencia. Sí, doctora, y después Ignacio. Querría agregar algo a lo que estás diciendo, ¿verdad? Para Naciones Unidas, en primer lugar, una mujer puede demorar alrededor de 8 años y 8 meses, según los estudios, en reconocerse como víctima. Y en segundo lugar, esa mujer que llega a reconocerse como víctima tampoco es una garantía de que va a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque por miedo, por dependencia económica, por vergüenza, porque sabemos que estos hechos generalmente tienen el rechazo, ¿verdad?, o la mirada puesta en que la culpa es de ella, en que algo habrá hecho. Entonces, así, diciendo un poco lo que dijiste, ¿cómo le reciben en comisaría? Cuando ella pregunta, ya le denuncié, ¿y ahora qué hago con los alimentos? Bueno, te jorobas prácticamente, le dicen, porque eso ya tenés que hacer otra denuncia. Si hoy una mujer denuncia en comisaría o en fiscalía ser víctima de violencia intrafamiliar y a la vez víctima de incumplimiento del deber legal alimentario, en primer lugar, un fiscal de turno va a atender violencia intrafamiliar, pero tiene que ir a otro fiscal aleatoriamente a ser sorteado para el incumplimiento del deber legal alimentario. ¿Qué hace esto? Desgasta a la víctima. Tiene que irse por un lado con un fiscal para una denuncia, por otro con otra denuncia. Y lo primero que tiene nuevamente es que hay muy pocos fiscales especializados, eso lo sabemos con Elida. Entonces, aquel que investiga hurto, estafa, robo agravado, es el mismo que va a investigar violencia intrafamiliar. Y los recursos, obviamente, absolutamente insuficientes para lo que es esta etapa de llevar a cabo la denuncia, ya sea para prevenir un eventual feminicidio o para lograr una sanción para esa conducta penalmente relevante. Y por otro lado, el otro sistema de prevención y atención a la violencia, que son el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial a través de los juzgados de paz, que impone y dispone medidas de protección como el alejamiento, la prohibición de acercarse, tienen una actuación totalmente paupérrima a la hora de la atención y acompañamiento, que es lo que mencionábamos también. Una mujer que denuncia no puede estar sola, tiene que estar acompañada por psicólogos, trabajadores sociales, porque si no se produce el fenómeno de la retractación, que
¿qué es eso? Tácitamente no aparece nunca más o expresamente dice la verdad que no fue así como pasó. No era para tanto. Por eso que es importante, yo celebro estos espacios, pero sí la seriedad con la que se tiene que abordar estos temas, porque mientras que nosotros sigamos abstrayendo la importancia de la vida de un ser humano a discusiones políticas, ideológicas, esto va a perder seriedad por un lado, y por el otro lado, del otro lado, donde están las mujeres víctimas, se disuade de hacer la denuncia. Más allá de todas estas falencias estructurales y sociales, nosotros siempre tenemos que apelar a que la mujer haga la denuncia, porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Exacto. Por un lado, y por el otro lado, obviamente, seguir concienciando no solo a la sociedad en general, también a los operadores de justicia, fiscales, jueces, defensores, a tener en cuenta esa mirada de la importancia de poder proteger a una víctima que ya le cuesta recurrir a hacer la denuncia y que se pone en manos del sistema para poder ser protegida. O sea, no tenemos que cansarnos de ese debate y elevar el nivel de debate para que del otro lado el mensaje no llegue distorsionado al momento en que hablamos, porque cuando un fiscal va a hacer el levantamiento de un cuerpo, no le pregunta ya al cuerpo que ya está muerto si fue colorada, si fue liberal, si es cerrista, si es olimpista. Es una tragedia social. Entonces, cuando nosotros hablamos, la mirada que debemos ubicar a este tema tiene que ser en un nivel elevado. Eso, me encantaría que sea así, pero le doy la palabra a Ignacio después también para plantear algo. Para agregar nomás lo que decía Liviere, cuando hablo de responsabilidad social, y por ahí presumo que Argentina... Yo estoy de acuerdo con esa responsabilidad social. Presumo que Argentina está un peldaño o dos peldaños más porque ellos tienen una militancia social. O sea, no es que termina todo en el debate. Ellos meten presión con la sociedad, tratan de meterse en el Parlamento y logran ese avance, ¿verdad? Nosotros con paneles y debates nomás no vamos a hacer nada. Con la creación de nuevas instituciones nomás, lo más probable es que generemos más burocracia en un Estado que no tiene plata y encima utiliza mal, ¿verdad? No es muy elegante lo que estoy diciendo, pero deberíamos de alguna forma... Pero es la realidad. Atacar ahí. O sea, la responsabilidad social es activar, ser militante. Y cuando sos militante, tiene que ser plural, porque entre hombre y mujer debemos intentar generar una mejor sociedad. Hay un tema... Empezando por las mismas organizaciones de mujeres, que son las afectadas. Uno puede cuestionar el rumbo que tomaron las organizaciones feministas y puede no gustar ciertas expresiones, sobre todo cuando se plantea la lucha de que la liberación de la mujer es una lucha contra los hombres y cosas por el estilo, pero son concepciones. El punto de partida tiene que ser que las propias mujeres se abran paso y defiendan sus derechos, porque nadie los va a defender si ellas mismas no lo hacen. Pero para mí el enfoque correcto, que es motivo de polémica con organizaciones feministas, es el que plantea Ignacio, que es una lucha común de varones, claro, de mujeres y varones. Lo que pasa es que este término terrible que inventaron los machistas, ¿verdad?, del patriarcado, hablar de cuando el feminismo arrancó, la corriente feminista, que es la lucha por la igualdad, no es el odio contra el hombre. Muchos creen que ser feminista es odiar al hombre y hablan de feminazi, que me parece terrible esa palabra por un lado, que hasta el día de hoy muchos periodistas utilizan esta palabra terrible como si nada en cualquier espacio de comunicación. Eso por un lado. Y por otro lado es cierto, si nosotras las mujeres nos luchamos por nuestros derechos, siempre estamos con ni una menos, yo no sé si ahora ya es ni una más o lo que sea, porque estamos hablando de números terribles de casos de violencia contra la mujer. Estamos hablando de que estamos atrasados. Si bien la ley del feminicidio llegó muchísimo tiempo después, hoy por hoy en una sociedad que sigue atrasando. La violencia no elige clases sociales. La violencia contra la mujer existe desde un bañado hasta la clase alta con más dinero, y sabemos de esto, y usted, doctora, también lo sabe porque hace poco, el año pasado, tuvo también un caso así. Entonces, en este país donde una mujer de repente tiene una opinión sobre algo, ¿qué te dicen acá? Vaya a la cocina, cállese, vaya a la cocina. Un hombre tiene una opinión igual de fuerte que esa mujer, o la misma opinión, qué capo que es, me gusta ese. Así de atrasados estamos. La mujer acá no puede elevar la voz, no puede tener un cargo un poco... Hay mujeres que sí, se avanzó algo, pero seguimos atrasados, y por eso existe todavía ese odio, esas palabras, que esto, que aquello, cuando eso no es el punto, como decía la doctora Raquel. Entonces yo vuelvo a preguntar,
¿Qué hacemos ante todos estos casos? A mí me gusta, hay una campaña del Ministerio de la Mujer que se llama Noviazgo sin Violencia, que van a las escuelas a hablar, a explicar. Eso me parece excelente. ¿Por qué? Porque el noviazgo para mí es la etapa más linda de una relación. Hay gente que se queda en el noviazgo eterno, y si en el noviazgo empieza algún tipo de violencia o te elevan la voz, elevar la voz es violencia. Por eso quiero consultar, ¿a partir de cuándo una tiene que tomar precaución y decir, acá tengo que salir, me están gritando, me elevó la voz, esto es violencia, tengo que denunciar? Porque de repente una no puede distinguir un caso de violencia en su pareja o en el género familiar. Me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Porque la violencia no pasa solo por el tono de voz. Yo puedo tener la voz más suavecita y decir cosas la terribles. Ofensa mucho más terrible. Estar en silencio. Sí. El silencio. Cuando el silencio, gritar y no decir nada. El silencio, incluso a veces lo que le llamamos nosotros el castigo de hielo, ¿verdad? Sí. Cuando no te habla para castigarte. Entonces, hay diversas formas de violencia. Y sí, yo acompaño lo que dice también Ignacio, en el sentido de que hasta los hombres también pueden ser víctimas de eso, pero nosotros aquí hablamos de una simetría de poder y también de números. Vamos a encontrar una mayor proporción de mujeres y niños que son víctimas, y adultos mayores también que son víctimas de violencia. Porque la violencia es una conducta que está aprendida dentro de la sociedad. En cualquier circunstancia, nosotros salimos a la calle, hay un roce y si la persona es violenta nos va a salir con un arma. O sea, es una conducta que está insertada. Entonces, hay diferentes tipos de violencia, tenemos que aprender a identificar, enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a identificar y por sobre todo, en el primer momento, poner un límite. Cuando nosotros le enseñamos a una criatura a poner límite a la violencia, o una mujer cuando pone límite, decimos, qué argelpa que es. Es lo que yo decía. Qué aú que es, decimos, ¿verdad? Eso está en el subconsciente colectivo. Cuando en realidad lo que está haciendo es poner límite a la violencia, ¿verdad? Y eso está bien. Si una persona reacciona, si yo ahora mismo le grito a Ignacio, probablemente él se va a enojar conmigo, me va a reaccionar, no me va a hablar más o lo que fuese. Voy a mirar, ¿no? Claro, va a reaccionar. No, Ignacio 12.8, la imagen de 12.8 es Ignacio, sí. Pero ¿a qué me refiero yo? Que una persona que está tolerando una situación de violencia es porque no adquirió la herramienta de defensión. Ignacio. Y hay algo muy grave también, si me permitís agregar, cuando esa violencia se naturaliza en el ámbito familiar. Cuando sucede tanto, y hubo un caso emblemático en España, donde el padre le mata a la esposa y ellos ya eran adultos mayores, entre 80 y 70 años. Y cuando van a declarar, los hijos dicen, papá siempre fue así. Para nosotros eso era natural, como él le hablaba a mi mamá. Por eso se reproduce. Claro, ojo con eso cuando dicen, ¿por qué no denunció la familia? Porque puede darse el caso que para la familia eso era natural. Entonces, como dice Elida, son conductas aprendidas que debemos desaprenderlas. Pero lo grave es cuando se le enseña en el colegio estos mecanismos o para desaprender esa conducta violenta y se encuentra con un padre o una madre que le dice, en el colegio te enseñan pavadas. Por eso es que ahí coincido también con que la sociedad tiene que involucrarse desde la educación, en la educación y sobre todo para erradicar, no solamente esperando que el Estado haga algo, sino nosotros como sociedad, y aquí estamos los medios de comunicación, también de alguna manera sostener que estas son conductas a desaprender y que son una pandemia. La muerte violenta de mujeres en nuestro país para la OMS es una pandemia y sobre todo para nuestro Ministerio de Salud increíblemente declararon en un manual de que es un problema de salud pública. Sin embargo, vimos cómo le dieron el alta a Jessica, ¿verdad? Y se va y se muere en su casa. Eso no puede pasar. Ese caso también. Es intolerable. Ignacio. Quiero agregar también algo después. Sí, Ignacio primero. Hablo. No, hoy yo viví un acto de violencia, ¿verdad? Era un mini mercado. La chica era la única cajera, los clientes ahí presionando, ella estaba desesperada y nadie le defendía a ella. O sea, los actos de violencia lo vemos todos los días y eso afecta la autoestima de la mujer que ya de por sí después entra entregada con la pareja, ¿verdad? Hay marginación, discriminación, porque la mujer gana menos,
Pero ¿quiénes empiezan a trabajar por estas cosas que finalmente son los abonos para que lleguemos a cosas más terribles? Hay sindicatos, hay centrales obreras, están organizados, quién es el patrón. O sea, esto es complejo. Nosotros reaccionamos porque ganó mucho espacio el último caso, ¿verdad? Y todo el mundo hablamos de eso, pero esto habrá tenido una construcción histórica, maltrato en el trabajo, maltrato en la sociedad, marginación. O sea, realmente es complejo el tema. Claro, ¿verdad? cuando una se vuelve sumisa y ya directamente... Claro, autoestima cero ya. Raquel. Lo que decía el señor Livieres, nomás quiero rescatar que ciertamente es muy importante que las instituciones tengan que revisarse, ¿verdad? Y analizar cada vez que pasa y que hay una situación que ha sido denunciada, hacer un análisis. ¿Qué ha pasado en la ruta de la denuncia y de la respuesta? ¿Por qué, verdad, ha ocurrido el caso? Sobre todo, siempre decimos que los casos que no son denunciados no podemos evitar, pero los que ya han sido denunciados sí. Y esa es una situación que en un trabajo que he hecho justamente quedó muy evidenciado, ¿verdad? Yo sobre todo digo que es necesaria una actualización o una comprensión mejor del fenómeno de la violencia, porque como dice el señor Ignacio, es muy complejo, pero los funcionarios que atienden a los casos, ¿verdad?, deben estar permanentemente actualizados. Este es un tema que tiene que ser sistemáticamente enseñado, no solamente a nivel del Ministerio de Educación con los chicos, recuperar, como decía, la familia, pero también el funcionariado público que atiende. Tiene que estar actualizado permanentemente y al respecto quiero decir, nosotros hemos, en 4 meses, justamente hicimos un ciclo de charlas para la mejora de la atención a los casos de violencia para la Policía Nacional y tenemos 736 policías de todos los niveles. No discriminamos que se haya un comisario, de aquellos que están en el nivel inicial, que se van a recibir en la academia, que ya son comisarios y están con unos cuantos años de experiencia, y los que están en posgrado han tomado estas clases y se van a graduar ahora. Es un programa que fue aprobado por ICEPOL, es decir, que tiene una carga de importancia para ellos en el momento, ¿verdad?, de que tengan que ser ascendidos. Todo eso hemos tenido en cuenta para que tengan la formalidad que corresponde, ¿verdad? No un cursito nomás, sino que con la rigurosidad que dijimos este tema merece. Entonces, un poquito y yo rescato mucho lo que usted dijo, señor Livieres. Las instituciones responsables de la recepción de las denuncias, de la atención a los casos de las mujeres, de todo el sistema de protección, que incluye salud pública, policía, fiscalía, defensa pública, deben estar permanentemente actualizadas. Totalmente. A mí el tema obviamente da para discutir mucho, pero recién planteaba justamente el tema, la cuestión de por qué en otros países están más avanzados y nosotros más atrasados. Tienen problemas serios en otros países, no es que no los tengan, pero los sufrimos con más intensidad, no solamente en el campo de la mujer, en muchos otros terrenos en donde los derechos no son respetados. La ley no es respetada. Es normal que no se pague salario mínimo. Es normal que a la empleada doméstica se le pague mucho menos de lo que establece la ley y se le haga trabajar más horas de lo que corresponde. Es normal que no se pague IPS. Hay muchas cuestiones que se normalizan, como el caso de la mujer, pero probablemente el tema obedezca en parte también a que somos una sociedad muy desmovilizada, muy desorganizada, socialmente muy desorganizada. Por eso hay que tener también un poquito de amplitud cuando las mujeres se organizan, y aunque se tengan discrepancias ideológicas, porque hacen planteos ideológicos, yo por lo menos tengo diferencias muy grandes con organizaciones feministas cuando plantean problemas de carácter más estratégico y cosas por el estilo. Pero hay que tener la amplitud de reconocer que ese es el requisito para que empiecen a encarar la defensa de los derechos de la mujer, que es la propia organización. Si no sigue el curso que a vos te gustaría, y bueno, lo siento, a muchos no les gustará el curso que siga una organización sindical o una organización campesina, ¿verdad? Y esos son procesos que se desenvolverán según sus liderazgos y cómo van avanzando a nivel social. Pero me parece que una de las conclusiones fundamentales apunta al tema de como problema la desmovilización y desorganización, y a la inversa, la forma de hacer frente es
en distintas áreas se organiza, en este caso en el campo de la mujer propiamente. Ahí le agregaría algo que tiene que ver con algo más profundo, la educación. Sin Porque duda. si tuviésemos una educación de calidad, el pensamiento crítico de todas las personas tendría otra visión. Sin duda. Incluso diría algo más utópico, ¿verdad? No tendríamos la necesidad de movilizarnos. Porque hay que entender que los derechos, no es que el Estado te da derechos. Los derechos son inherentes a la dignidad humana. Lo que el Estado hace es va regulando y va estableciendo mecanismos o instrumentos jurídicos para la protección, para la sanción, para la erradicación, ¿verdad? No es que te da derechos. Entonces, esto es algo muy profundo y probablemente es un problema en Latinoamérica. ¿Qué pasa por la educación? No tenemos ese nivel de pensamiento crítico que nos lleve a analizar nuestro propio contexto social, que tenga que ver con los derechos que son inherentes a la dignidad humana. Ninguna duda. A propósito de todo este tema, tenemos estadísticas que tienen que ver del año 2023 sobre los casos de feminicidio para poder justamente compartir con la audiencia. Si bien estadísticas, como yo decía, terminan siendo números, estamos hablando de víctimas para que la gente pueda entender. Estas son estadísticas del 2023 por el Ministerio de la Mujer a través de la Dirección General de Observatorio de Género. Feminicidios en Paraguay en el 2023, 45 en total, 42 tentativas de feminicidio, 5 feminicidios de paraguayas en el exterior. Esto quedaron 88 niños y niñas huérfanos debido a feminicidios, de los cuales 71 son menores de 18 años y 16 son mayores de edad. ¿Por qué es importante también repasar estas cifras? Porque la mayoría de los asesinos de estos feminicidas son tan cobardes que terminan sacándose la vida y el resultado es niños y niñas huérfanos, donde no sabes si en qué seno familiar van a terminar, si hay un abuelo o una abuela que se puedan hacer cargo o no. Y ahí están estos resultados, números, estadísticas, pero resultados de feminicidio. Herminia, y este es el último eslabón de la cadena. Exacto. Y los números pueden parecer engañosos, inclusive. Decís 45, creo que son 3 millones de mujeres y murieron 45 nomás, ¿verdad? Sí, no más. Es insignificante. Mujeres nomás son. Primero que no es un número insignificante, pero segundo hay que inscribir en el marco justamente de la violencia. Y ahí las víctimas de violencia, las cantidades yo no sé cómo registrarlas, si existen registros oficiales. Y las consecuencias de esa violencia familiar en niños y compañía, acá son 88 huérfanos. ¿Cuántos salen con sus cabecitas bastante deterioradas, ¿verdad? Si se construye, si crece en un núcleo familiar en donde se ejerce la violencia. Entonces, esas estadísticas probablemente no existan, o hayan números muy parciales, pero cualquiera puede concluir que esos números son tremendamente altos. Quiero agregar algo con respecto a esas cifras, haciendo un enlace también con lo que dijo Ignacio. Eso es costo país. Esas cifras inciden directamente en el PIB. Hay un estudio que hizo el Ministerio de la Mujer que esas 45 mujeres menos, son 45 mujeres menos que directamente también incide en el área laboral, en el área de salud. Esos 88 niños y niñas huérfanos son niños que van a ser distribuidos si no hay madre ni padre, si no hay abuelo y abuela, entre los hermanos son separados. Eso incide en salud pública, van a tener, como vos decís, van a tener que ir a un psicólogo. Entonces, hablamos de un costo país. La violencia contra las mujeres incide en el PIB de este país, o sea que no es un problema de las mujeres o un problema sencillamente de una violencia. Es un problema que le cuesta al país la violencia contra las mujeres. Si ya no les sirve darse cuenta de lo que afecta a la familia, a las mujeres, la violencia que recibimos, entonces lo que le cuesta al país, ¿verdad?, la violencia dirigida a las mujeres y más aún en su forma extrema, que son los feminicidios. Ahora, ¿por qué si bien los casos de violencia contra la mujer, intento de feminicidio o cuando ya ocurre el feminicidio, copan todos los canales de televisión, hablamos en todos los programas de televisión, pero eso no hay ningún efecto de que el hombre que tenga algún arrebato de celos, que esté planificando matar a su pareja, a su expareja? Todo lo contrario, parece que le da hasta un poco más de valentía
Porque hay veces que en una semana hablamos de 2 o 3 casos de feminicidios o intentos de feminicidio. ¿Por qué el hombre no teme a que pueda ir a la cárcel, a que pueda terminar peor? O sea, no se genera ese tipo de... Al existir una ley con tantos años de cárcel, creo que la pena máxima justamente el feminicidio de 30 años, ¿por qué no se genera ese tipo de miedo, por lo menos, de que, che, yo no puedo hacer esto? Porque tampoco me parece hablar de alguien que no está bien de la cabeza. Creo que está muy consciente porque está planificando matar a su pareja. Claro, porque dentro de esa cabeza, como señalas, ahí sí tenemos que hablar de lo cultural, y esto es una cuestión casi histórica. La mujer es de su propiedad. O sea, yo si quiero romper hoy una relación, quiero romper con mi novio, quiero romper con mi pareja, con mi marido, a mí me puede costar la vida. Así de sencillo. O sea, ¿por qué a la mujer romper una relación le puede costar la vida? Y eso estamos hablando cuando hay una separación. Pero hay otros casos donde la mujer no habla ni siquiera de la separación en un matrimonio, ni siquiera habla de la separación. Solamente que quiere romper ese círculo de la violencia, y como ya deja de ser sumisa, el hombre actúa en consecuencia para volver a tener el control. Entonces, vamos al concepto de que para el hombre, históricamente, la mujer es parte de su propiedad, es parte de sus bienes, y esto es una cuestión casi histórica. O sea, si uno se remonta a la Mesopotamia, los clanes, las tribus, los reinos, los emperadores, dentro de lo que era el marco de sus propiedades, las mujeres formaban parte de ellas y hasta podían intercambiarlas para alianzas políticas y estratégicas con otros clanes y tribus, ¿verdad? Es un concepto cultural. Y la síntesis es porque puede. Porque puede, porque es tolerado, porque es minimizado, ¿verdad? Porque la violencia contra la mujer realmente yace sobre una desidia total, ¿verdad? Lastimosamente. Siento por las instituciones, pero estas cifras nos hablan de que o no se hace nada, o lo que se hace es muy poco o es insuficiente. El hombre mata porque puede y se autoelimina porque sabe, pero lo decide igualmente en consecuencia. Los números, Carmiña, Livieres, compañeras, es el triple la cantidad de consecuencias, la cantidad de niños y niñas huérfanas que quedan, ¿verdad? Y parecería que eso no es el foco de atención también en su real dimensión, porque lo que ahora es consecuencia, mañana puede ser la causa. Así es. Y hay Secretaría de la Niñez, hay Ministerio de la Mujer. Me parece nomás que esa posible consecuencia merece también una atención realmente importante, ¿verdad? Porque no quiero ser duro, pero quiero ser real. Uno está en la cárcel, otra está fallecida, probablemente el aporte como miembro de la sociedad van a ser escasas ya. Pero estos chicos que quedan huérfanos son nuestro futuro como sociedad. Si nosotros no les cuidamos a ellos como debe ser, y ponerle en el foco de atención igual al tema feminicidio, me parece que nuestra construcción va a ser extremadamente lenta, ¿verdad? Es así. Y una cuestión que le quería consultar, cómo están en la Fiscalía, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, porque está la organización de las mujeres, que es fundamental, está la campaña de educación que se tiene que desarrollar desde el Estado de forma sostenida, en las escuelas, en distintos ámbitos, pero está la cuestión legal. Entonces, ¿qué espacio tiene en el Ministerio Público? Mejor dicho, ¿cuántos fiscales se dedican a este tipo de temas? ¿Qué respaldo en materia presupuestaria tienen? ¿Dónde entran los psicólogos para saber? Porque después ahí es donde se concretan algunas cuestiones, se tiene una visión más clara. Sí, si hablamos de las unidades especializadas de violencia contra la mujer, estamos hablando de 8 fiscales en todo el país. 8. Solo 8. Si hablamos de unidades especializadas. La doctora fue una de las primeras fiscales de la unidad especializada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Justamente como tenemos que dar cobertura, entonces se da y se inserta los agentes fiscales ordinarios, que son apenas 300 a nivel país y que tienen que atender otros casos más también, ¿verdad? Entonces, partimos de que no damos abasto a nivel de agentes fiscales. Eso yo le comentaba, el Ministerio Público hoy cuanto menos necesita 300 fiscales más, 1000 funcionarios más, porque hace más de 10 años que no crece. Y debería crecer como hospitales, escuelas, por el tipo de servicio que da. Y va a crecer en servicios humanos, ¿verdad? En prestación de talentos humanos. Psicólogos, son 60 psicólogos en todo el país, que tienen que atender cerca de 90 a 120.000 causas que tienen que ver con abuso, coacción, acoso, trata, violencia familiar. Son cerca de 110.000 causas.
Y en cuanto a salud mental, que son aquellas psicólogas que tienen que analizar la reprochabilidad del autor, y ahí sí entran todos los tipos penales, incluyendo robo, hurto. Estamos hablando de casi 300.000 causas, son solo 10 psicólogos en todo el país. Esa es nuestra realidad. Falta bastante. Tenemos que ir cerrando el tema. Obviamente esto, como decía Benja, da para seguir hablando. Ojalá que no aumenten estas cifras, ojalá que estas mujeres no formen parte de un número y ojalá que algún día también la sociedad se levante y no solamente las mujeres. Así que les dejo que para cerrar unas últimas palabras a cada invitada. Así que, doctora, por favor, para cerrar. La doctora Raquel. Bueno, muchas gracias por este espacio, porque hablamos de este tema justamente. Y bueno, y que realmente hay que involucrarse todos, esa es la realidad. Todos tenemos que estar tratando de comprender, ¿verdad? Porque si alguien está permanentemente en una relación conflictiva, y ayudar, involucrarnos, no mirar nomás, ¿verdad? Y ahí vale eso de que todos tendríamos que conocer cómo es este fenómeno, ¿verdad? Y que en verdad no esperar a que ocurra lo peor y creer que puede ocurrir, porque lo que pasa es eso, no creemos que una situación y una relación en donde están permanentemente en peleas, reconciliaciones, ¿verdad?, no tenga que terminar en lo peor. Esa es una situación que tendríamos que considerar, ¿verdad? Muchísimas gracias por el espacio. Doctora Liliana, ¿algo para cerrar? Para cerrar, realmente que a falta de educación formal, tenemos que agradecer que los medios de comunicación, ¿verdad?, se unen para lo que es una educación secundaria, digamos, una educación informal, pero que llega a la ciudadanía, que involucra a la sociedad. Y yo creo que nadie puede preciarse decir de que no conoce, no tiene un familiar, un amigo o una amiga que haya pasado por una situación así. Y que no carguemos la denuncia solamente en las víctimas, sino que como sociedad denunciemos también estos hechos, y están los mecanismos de denuncia, y que por favor realmente den la respuesta que espera la ciudadanía, más allá de tener leyes, que acompañe también el sistema, las leyes que tiene nuestro país. Muy bien. Elida. Me sumo al discurso justamente de la educación, apuntar a la educación para poder prever, y por el otro lado fortalecer a las instituciones involucradas en el sistema de protección, policía, fiscalía, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez, como decía también el compañero. O sea, fortalecer ambas aristas, educación para la prevención y fortalecer las instituciones para la atención. Ignacio, Benja, ¿quieren cerrar con algo? Adelante. No, ya. Está todo dicho. Agoté mi contenido. Muy bien, les quiero agradecer muchísimo a las tres por venir el día de hoy. Tenemos que irnos a la pausa aquí en 12:08 y tenemos más todavía aquí. Tenemos que hablar del clan Rotela, de este adoctrinamiento a adolescentes, aparentemente desde la cárcel. Por supuesto hay más noticias también, y yo cierro con esta frase: el machismo mata, y no solamente los hombres son machistas. Pausa en 12:08 y ya volvemos. Con la normalización del narcotráfico como vía de escape de la pobreza, el clan Rotela encontró en niños y adolescentes vulnerables a soldados leales a sus operaciones delictivas. El reclutamiento de estos menores fue constatado por la Senat en un operativo realizado en un inquilinato de Barrio Obrero. Los agentes detuvieron a un menor de 15 años que cumplía la función de campana. Él tenía que avisar al clan cuando una persona extraña ingresaba al territorio. Según las investigaciones, la función de ser campana sería una de iniciación, que sigue con el entrenamiento en el uso de armas y finaliza con el sicariato. Para identificar a sus reclutas, los jefes de células operativas del clan Rotela los tatúan con las iniciales de su barrio de procedencia. Y en la pierna les colocan el lema de la banda criminal: lealtad sobre todas las cosas. El reclutamiento de menores por parte de criminales acrecienta el drama social y familiar en los barrios vulnerables de Asunción. De hecho, los padres de los niños y adolescentes dan su aval para que se inicie en este mundo y terminan encubriándolos. Con nosotros el subcomisario Lelis Osmar Báez, jefe de gabinete de la Oficina Técnica número 1 de Ñemby. ¿Qué tal, subcomisario? Buenas noches. Buenas noches para vos, Carmiña, y para todos los panelistas. Bueno, un gran tema también lo que es el clan Rotela, Armando Javier Rotela, que, bueno, se encuentra ya en una cárcel de máxima seguridad, pero aparentemente se sigue reclutando adolescentes, en este caso, para su organización. Si nos puede comentar sobre el operativo, los operativos que estuvieron realizando. Sí, el día de ayer, personal del Departamento Antinarcóticos, acompañado de varios otros departamentos de la Policía Nacional, realizó un gran operativo por segunda vez en menos de 2 meses. Cabe resaltar ese dato,
en relación al microtráfico en la zona del barrio San Isidro, específicamente Pantanal, de la ciudad de Lambaré. Fueron incautadas varias evidencias como ser drogas, armas de fuego y aparatos celulares que sirven para proseguir con la investigación con relación a esta organización criminal. Tiempo atrás se conoció la respuesta que hubo de parte de vecinos que sobrepasaba inclusive la capacidad de intervención de la policía. En esta oportunidad hubo una dotación mucho mayor, en fin, intervinieron y lograron lo que se había informado. Llamó mucho la atención la inclusión o la aparición de chicos muy jovencitos como parte de la organización criminal. Un chico de 15 años. Así es. Entonces, ¿qué tan extendida ustedes creen que está esa práctica de incluir a niños en la organización criminal, utilizarlos para diversas funciones, desde campana hasta sicarios? Es una modalidad que se utilizó en el exterior. En Colombia eran inimputables en un momento dado los chicos lo usaban como sicarios. Después se modificó la legislación y compañía. Pero acá, ¿cómo estamos en cuanto a la participación de chicos en este accionar criminal? Pero, sobre eso, agregándole, Benjamín, no es la primera vez que Javier Rotela justamente utiliza a adolescentes, inclusive a mujeres, para hacer tanto de campana como de distribuidores, si no me equivoco. Sí, así mismo. Por parte de lo que estás mencionando, primeramente en el primer operativo de aquella oportunidad, la Policía Nacional realizó el procedimiento sin ningún inconveniente al inicio. Pudimos aprender a las personas que fueron sindicadas como supuestos vendedores de supuesta droga, ¿verdad? Al salir fue el inconveniente, pero de todas maneras la policía pudo llevarles detenidos a estas personas, ¿verdad? Y ya lo que estaba diciendo con relación a los menores, hemos notado en varios procedimientos que en realidad estos menores están siendo atraídos, vamos a decirle de alguna manera, a través de las diferentes redes sociales primeramente, ¿verdad? Como Instagram, TikTok y compañía. Ellos son atraídos y reclutados a través de esa plataforma y otras, ¿verdad? Y le están induciendo prácticamente a ser parte de este grupo criminal. En los diferentes operativos que hemos realizado, ya sea en la zona de Pantanal como en diferentes partes del país, no tenemos nosotros como Departamento Antinarcóticos un dato específico que nos diga que en realidad estos aprehendidos o detenidos sean parte del clan Rotela. En realidad nosotros tenemos más bien datos de personas que son simpatizantes de este grupo criminal, que en realidad utilizan esas siglas colocándolas en paredes, en columnas, en casas ajenas, que utilizan más este método para amedrentar a las personas y causar de temor, ¿verdad? Y así mismo, como estabas mencionando, ellos al inicio tienen sus funciones específicas, ¿verdad? Como menores. Ellos lo están utilizando menores y personas de tercera edad generalmente, por el hecho de que la situación procesal legal de ellos varía bastante, ¿verdad? Con relación a uno que es en realidad identificado como grupo criminal, ¿verdad? Y los tatuajes, por ejemplo, hay un menor de 15 años que él mismo confesó, tengo entendido, ser parte del clan Rotela al tener tatuado RLP, que sería del barrio Roberto L. Petit, y también creo que mostrábamos ahí justamente en uno de los materiales otro de los tatuajes que significaba la lealtad, algunos fajos de billetes. O sea, estos tatuajes forman parte como para identificarlos a los que son campana del clan Rotela. Y luego a partir de ahí, por eso yo decía que es como una organización verticalista. Después de eso pueden pasar a ser francotiradores, te ibas a decir, ya, sicarios y diferentes, o sea, van subiendo de nivel, por así decirlo. Sí, así mismo, a través de sus diferentes funciones y el objetivo que llegan a cumplir con esos trabajos que le dan, relativamente también tras caer otros autodenominados jefes también de la zona, también ellos van ocupando, ascendiendo de acuerdo a lo que están realizando, ¿verdad? ¿Dónde estamos parados? Porque se divulgan datos oficiales a veces y nosotros los repetimos, pero no sabemos cómo se recopilaron, se recabaron esas informaciones, si se mantienen, si varió la información. Porque, por ejemplo,
De fuentes oficiales se habla de que en Asunción y área metropolitana hay 90.000 adictos, la mayoría jóvenes. Y esto en la prensa repetimos con mucha frecuencia, pero no sabemos bien cómo se construyó esta información. Y repiten en fuentes oficiales muchas veces. Eso supone necesariamente una organización muy vasta para poder distribuir de manera frecuente droga a 90.000 personas. Por otra parte, hay datos que somos testigos, hechos de los que somos testigos, enfrentamientos entre pandillas, empiezan las luchas territoriales, casos de sicariato, presuntos. Entonces, ¿cuál es la definición? Porque hay una situación que genera mucha inquietud, Lelis. Principalmente porque se observa un nivel de mayor penetración social de las organizaciones criminales, en este caso del clan Rotella, y eso puede tener después, ya tiene efectos, y después puede tener efectos mucho más graves. ¿Cuál es la situación en este momento? Mencionándote nuevamente, estos microtraficantes, por decirte de alguna manera, grupos criminales, se autodenominan de esta manera. No tenemos datos de que en estas zonas, datos así certeros, ¿verdad? De que estas zonas están sitiadas por estas personas, ¿verdad? Con el objetivo de ganar territorio, ¿verdad? Es lo que se menciona, ¿verdad? Porque como te estaba diciendo, son mayormente simpatizantes y es una forma de amedrentar a la ciudadanía, ¿verdad? La Policía Nacional está realizando varios procedimientos en diferentes puntos del país y más centralizándose en esta zona para poder dar esa seguridad a las personas de que este grupo no es la que está tomando el poder, ¿verdad? Tenemos suficiente equipamiento personal, tenemos suficientes formas de demostrar esta situación, ¿verdad? Entonces, quería ahondar en eso, decirte que la Policía Nacional no está sobrepasada en ese sentido. Las pandillas están formadas de hace tiempo, pero no como tal, como estás mencionando, ¿verdad? Como se dice en otros medios, ¿verdad? Pero sí tenemos identificados los que son cabecillas, ¿verdad? Pero las intervenciones que estamos haciendo últimamente, tenemos 3 o 4 cabecillas más que estábamos sacando de circulación, pero las demás personas se autodenominan de esa manera, claro, para crear, justamente como te estaba diciendo, zozobra, crear una sensación prácticamente de poder, prácticamente lo que le dan ellos, porque a través también de estas, como te están mencionando, redes sociales, ellos le buscan y hasta les proporcionan armas, ¿verdad? Entonces, son sensaciones de poder que le dan forma momentánea, ¿verdad? ¿Tienen el origen de quién es la persona que en redes sociales, qué sé yo, distribuye este tipo de propaganda como para captar la atención de estos adolescentes que quieran formar parte de estas pandillas u organizaciones criminales? Porque eso es muy fácil de llegar, ¿o no? Por las redes sociales directamente así, una que otra no tenemos así personas directamente vinculadas, ¿verdad? Se hablaba de pero la hermana de Javier Rotella. Sí, siempre son personas que están dentro del primer anillo prácticamente, las que están, muchas de ellas privadas de libertad y otras que están procesados y que están cumpliendo generalmente arresto en sus domicilios, ¿verdad? Son gente que fueron de hace tiempo del grupo criminal, ¿verdad? Ok, y con respecto a, bueno, el allanamiento que se hizo en el Pantanal, según información también se puede esclarecer el crimen que ocurrió en Puerto Pabla, porque más allá de que, como usted dice, son pandilleros, que ellos quieren ser algunos afines a este clan, también están los del PCC, entre ellos se están matando, y hay así como que uno quiere ser el líder del otro, y hubo también 2 asesinados, tengo entendido que serían aparentemente del clan Rotella, o del otro clan, ya no me equivoco, ya no sé, ya me confunde bastante. Estamos hablando de 2, bueno, un joven de 20 años y otro menor de 14 años. O sea, por este lado viene también la investigación y los allanamientos. Sí, así mismo. Coincidentemente, esta persona investigada se dedica también al microtráfico. En realidad, dentro del área delictiva de los grupos criminales de hoy en día, se dedican ya bastante a diferentes tipos de hechos punibles, ¿verdad? Ya esto acarrea justamente asaltos, robos domiciliarios, un montón de hechos, ¿verdad? Que acarrean la consumición de drogas. Y así mismo, como le estaba mencionando, nosotros realizamos los procedimientos y generalmente uno dice, pero nunca se limpia esa zona, dice, ¿verdad? Y generalmente este es un problema
mucho mayor. Nosotros llevamos en la investigación, detenemos a la persona que está encabezando en ese momento, ¿verdad? La venta de sustancias estupefacientes, después queda otra. Lastimosamente ese es el método que se utiliza. Entonces se volvió un negocio familiar, ¿verdad? Yo le escuchaba decir al ministro del Interior que me parece correcto redoblar todos los esfuerzos para combatir el crimen organizado en todos sus niveles, en este caso a las bandas de microtraficantes, que hay que tener cuidado cuando se habla de microtraficantes porque pareciera que se disminuye la importancia, el impacto que estos provocan porque distribuyen pequeñas cantidades, pero a tanta gente. Claro, es para el consumo propio lo que hacen. Y tantos están involucrados que es un problema muy grande y en términos globales hablamos de volúmenes importantes, tanto de droga como de dinero y compañía. Pero esa es una parte de la historia, necesaria, imprescindible, combatir frontalmente. Hay otro tema que es cómo hacer para que el Estado, siempre hablamos del Estado, ¿verdad? Pero ausente. Tiene obligaciones que incumple. Y tenemos Asunción y en el área metropolitana muchísimos asentamientos muy, pero muy pobres, muy, pero muy precarios, casi marginales, muchos de ellos, o varios de ellos, que evidentemente son caldo de cultivo, el terreno está fértil para que organizaciones criminales, cualquiera sean estas, se nutran de futuros soldados. O estos mismos escojan la vida de los pobladores, jóvenes, distintas edades, la criminalidad como una vía para salir de esa situación. Entonces, la policía nunca va a... la represión necesaria nunca va a poder ser la única respuesta en términos de para resolver el problema. Es necesaria, pero no puede ser la única. Así mismo como está mencionando, no es el único método. El Departamento Antinarcóticos, por su función misma, está realizando estos procedimientos, pero debe ser un análisis más amplio, ¿verdad? Para que se pueda tratar de otro ángulo también, ¿verdad? Porque la represión es uno de los métodos nada más. En términos, comisario, pues no conozco, ¿verdad? Y en términos de prevención, si hay una cabeza en la cárcel y él dirige todo el operativo, ¿hay condiciones tecnológicas para controlar con quién él está hablando? ¿Se puede presumir que dentro del funcionariado del penitenciario hay cómplices que trasladan la información? Porque si le cortamos acá, yo creo que buena parte de la solución podemos lograr. Hablo nomás, tenemos equipo tecnológico. Después la gente tiene miedo para hablar por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, porque se cree que se lee. La Policía Nacional tiene condiciones, no sé si es lícito o no hacer eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de un delincuente a quien le estamos acusando hoy de que es la cabeza y que está dando directiva para que estos microtraficantes actúen. Digo nomás, ¿hay condiciones de hacer eso? Sí, la Policía Nacional tiene dentro de sus departamentos, como esto es una organización criminal ya que comete varios tipos de hechos, varias personas que están acusadas, inclusive hay gente que cayeron ya, ¿verdad?, que a través de la utilización de tecnología, ¿verdad? Entonces sí cuenta la policía con instrumentos para poder detectar justamente, de hecho de varios procedimientos se han realizado a través de las intercepciones de llamadas y compañía. El tema del reclutamiento, Carmen y Aliviere, ustedes se van a recordar, según datos oficiales y de la misma prensa, comenzó con aquel Patria Libre, luego EPP, ¿se acuerdan que se había publicado? Ya que en aquel momento parecería que no le dimos mucha atención, ¿verdad? Y puede ser también eso la causa, el origen de lo que hoy en día estamos teniendo como una problemática urbana ya acá en Asunción y Central, ¿verdad? Sí. O sea, es que, perdón. No, adelante. Es como te estaba diciendo, es una idea falsa que se vende a los jóvenes que son mucho más vulnerables, ¿verdad? Porque muchos de ellos no están controlados por los padres, ¿verdad? Hoy en día no estamos teniendo ese control sobre lo que están viendo nuestros hijos, lo que están viendo en las redes sociales, inclusive ellos tienen sus cuentas propias, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ese tipo de controles, son muy vulnerables. Ellos lo hacen con el permiso de sus padres, son los padres quienes le dicen, vayan y hagan este trabajo. Así mismo. Llegué a leer una información, no sé si es cierta o no, pero tiro acá. La cantidad de películas sobre el narcotraficante que hay hoy en día a nivel mundial, o sea, parecería que hay un fomento, hay un aliciente, hay una promoción a que jóvenes, chicas se puedan meter en este tema, porque
Es fácil conseguir dinero y bueno, por ahí si te caes un descuido tuyo, pero la además ven mucha película, ¿verdad? Ver el lado glamoroso de la... Claro, el glamour de lo que genera eso, hay mucha promoción de películas. Sí, justamente volviendo a la pregunta de Carmiña de hace rato, justamente en qué forma les captan, ¿verdad? Y quiénes son, ¿verdad? Bueno, hay gente que son identificadas por ellos mismos, ¿verdad? No tenemos nosotros a veces datos certeros sobre esa persona, pero son las que se muestran como tales, ¿verdad? Utilizan cadenas, relojes, anillos, como están mencionando, sí, vehículos de alta gama en las redes sociales, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se ve, ¿verdad? Pero es una idea falsa de lo que puede ocurrir. Seguro. Siempre repetimos con mucha preocupación, experiencias internacionales. El caso de Ecuador. Ecuador era el país más seguro en América Latina hasta el año 2017. En el año 2017, declarado país más seguro. Año 2023, el más inseguro. Una de las causas fundamentales fue el desarrollo de la expansión que tuvo el narcotráfico. Bueno, es un caso. Hay otros casos. Colombia es histórico, México tiene sus características, Bolivia también. Cada país tiene sus rasgos. Pero cuando hablamos de Paraguay, es importante ver dónde mismo estamos situados. Por eso te insistía en los datos. Porque tenemos 3 frentes grandes. La droga que proviene del exterior, cocaína en grandes volúmenes para su reenvío a otros mercados, una partecita quedará acá. La marihuana, que se cultiva en muchas hectáreas en nuestro país, que sí ya tiene un componente social, porque necesita mucha mano de obra para sembrar, para cosechar y comercializar, en fin. Y el microtráfico. Pero por eso te preguntaba lo del microtráfico, entre comillas, con las salvedades que hicimos. ¿Cuántos adictos tenemos? Porque vamos a tener una relación entre adictos y bandas criminales que les proveen. ¿Y cuántas organizaciones ustedes tienen identificadas en esta región, por lo menos, tal vez en otras también lo tengan, identificadas como grupos que actúan? Clan Rotela y otros grupos. Nosotros conocimos otros nombres en algún momento, Calle 11, Calle 13, no sé, distintos números de calle, de grupos. Calle 11 que actuaban. es un spa, ¿no? Bueno, habrá sido Calle 13 entonces. Calle número no sé cuánto. Estás de la... Sí, comisario. No es una pulinota para Calle 11. Así como organizaciones criminales más notorias son las que mencionamos siempre, ¿verdad? Pero otros grupos criminales nosotros no tenemos identificados así como tales. ¿Y cantidad de adictos? Pues disculpame que sea hincha con esa pregunta. ¿Cómo sabemos cuántos adictos hay? Y generalmente, ¿de dónde salen esas estadísticas? Generalmente tratamos nosotros siempre... el que se quiere recatar o el que se quiere rehabilitar, perdón. Y ese es un grupo, prácticamente. Después tenemos también, nosotros como departamento realizamos también charlas de prevención en diferentes puntos del país, en colegios, universidades, barrios, y salen los datos de varios lugares. Pero en realidad, puede haber 90.000 tantos. Sí, y también a través de las incautaciones que hacemos a través de estos, a través de lo que hacemos de estas sustancias, ¿verdad? O sea, si de 1 kilo está saliendo 8.000 dosis, imagínate, ¿verdad? A cuánta gente le está llegando, ¿verdad? Por eso hablamos a veces de microtráfico, pero en realidad hay grupos que ya están trabajando en una escala mayor. Una última consulta para el subcomisario. ¿De qué sirve, y pregunto así desde como una ignorancia, ¿verdad?, que Javier Rotela esté en la cárcel de máxima seguridad hoy, más allá de que fue el jefe o el rey de Tacumbú en su momento y toda la historia que, bueno, conocemos, y el que no conoce la puede googlear, no tenemos tiempo de contarles todo? ¿De qué sirve que esté en la cárcel hasta el 2046, condenado, si su negocio continúa como si nada? Si están reclutando adolescentes que lo están llevando a la deriva, a estos jóvenes del futuro del país, como se dice. Y hay que hacer un análisis mucho mayor en relación a esto, ¿verdad? Después de él fueron cayendo varios cabecillas, ¿verdad? Como te estaba diciendo, al volverse un negocio familiar, esto lastimosamente continúa, ¿verdad? Y ya la gente que está afuera ya tiene también su
vamos a decirle, su familiarización con este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, se torna un problema muy, muy complicado, pero al que nosotros de todas maneras seguimos nosotros enfrentando. No es un tema, comisario, pero ¿cuál es la condición de prisión que tiene él? ¿Es igual que el resto de los reos o tiene alguna distinción, alguna mejor atención? ¿Tiene algún privilegio? Él fue trasladado, tengo entendido, al penal de... Emboscada. No, Mingaguazú. Mingaguazú, ¿sí? Creo. Y es una cárcel de máxima seguridad. Específicamente yo no conozco todavía esa cárcel, pero según dicen es de esa manera que vos estás diciendo, ¿verdad? Está una persona aislada y tiene sus horarios, tiene sus reglas, y deberíamos trasladarle esta pregunta, ¿verdad?, al director de la penitenciaría para ver en qué condiciones le está teniendo a estas personas, porque no es el único, ya son varias personas consideradas de alta peligrosidad que son derivados a ese centro penitenciario. Le queremos agradecer, subcomisario, por su presencia, por supuesto por haber venido a 12-8 y por darnos estas respuestas también, que teníamos mucha curiosidad sobre este reclutamiento y sobre también los allanamientos que estuvieron haciendo. Muchas gracias. No, por favor. Y próximamente, ¿por qué no?, ir hasta la cárcel de Mingaguazú para conocer y, si se puede o no, una entrevista. Ahí hubo un episodio que protagonizó Rotella, recordarán, intentando romper cámara, me parece que logró con una de ellas o varias, que entraba un poco en colisión con el asunto de máxima seguridad, ¿verdad? Pero es una cárcel que está destinada a esa finalidad y tiene restricciones mayores a las que tienen otros presos. Sí, comunes. Cada uno tiene una celda individual, tengo entendido que tienen 1 hora para salir, no tienen mucho acceso a hacer otro tipo de actividades, así que estaría bueno ir y hacer una entrevista, un reportaje a la cárcel de Mingaguazú. Gracias, subcomisario. Tenemos una pausa aquí en 12-8 y después tenemos más noticias. Muy bien, tenemos esta nueva sección aquí en 12-8 y continuamos, por supuesto, con Ignacio y con Benjamín Livieres para que la gente se entere que esto también es noticia. Mi silla se da la vuelta, pero yo voy a tratar de ponerme recta. Ahí está. Vamos con la primera noticia, que también es noticia. Así. Extraditar a Jaime Franco, esto venimos hablando ya toda la semana. Extraditar a Jaime Franco es imposible en este momento, confirmó el día de hoy la jueza. Este tema es muy importante, porque generó cierta incertidumbre respecto a qué iba a pasar con Jaime Franco, y esa incertidumbre fue mayor e innecesaria porque ni Cancillería ni Ministerio Público salieron a decir: pasa esto, así son las cosas, y se hubiera acabado en 2 minutos. Los 2 minutos que utilizó la jueza Lizy Sánchez esta mañana para decirnos: no hay ninguna posibilidad de extradición de Jaime Franco. No porque no hayan requerido su extradición, se requirió la extradición en el 2021. No sabemos por qué regla de 3 apareció ahora la información. Porque ahora se habla Pero de él. Quedó diferido para cuando culmine su condena por el caso de narcotráfico. Está compurgándola desde el año 2012 y tiene 18 años de condena. Es decir, hay tiempo, tiene todavía tiempo de cárcel. Y el tratado establece en su artículo 4, un tratado muy antiguo con Brasil de extradición, data de comienzos del siglo XX. En el artículo 4 establece que si la persona requerida está cumpliendo una condena, hasta que no se agote esa condena no hay ninguna posibilidad de extradición, o si tiene alguna causa abierta. Y ahí hay otros temas, porque tienen ya una causa abierta por el tema de lavado de dinero. El juez Luis Piñanes, el fiscal Luis Piñanes, hoy nos confirmaba que esta es una línea de acción que va a continuar. Y el telón de fondo es el caso Pecci. Por eso generó preocupación. Che, ¿qué está pasando? ¿Lo quieren llevar a este hombre a Brasil? ¿Cómo queda la investigación? Es una línea de acción. Piñanes nos decía algo muy importante. Si bien no es el fiscal del caso Pecci, que el tema del posible vínculo de Jaime Franco como autor intelectual del crimen de Pecci es una línea de investigación del Ministerio Público. Porque Pecci tuvo que ver con su apresamiento, con su condena, con elevar la condena misma, la pena de 11
años, inicialmente a 18, y el laboratorio que se desmontó en Tacumbú en su momento que funcionaba en su celda. Y de ahí fue trasladado a la Guardia de Seguridad, a la agrupación especializada. Entonces hay una situación de aversión y es una línea de investigación. Pero esto aclaró la jueza muy rápido. Claro, ¿No saben por qué Cancillería y Ministerio Público se demoraron en hacerlo, ¿verdad? No lo hicieron. Lo peor que la información no era pública, ¿verdad? Yo creo que la jueza en este caso tiene razón, ¿verdad? Porque tiene una nueva investigación y está la presunción sobre un tema de alcance nacional como el tema Pechi, ¿verdad? Creo que hay que concentrar buena parte de la investigación en esto, deslindar lo que está haciendo el fiscal Piñanes y después el otro tema, el fiscal que tiene la causa del tema Pechi, porque la gran pregunta siempre fue quién es el autor intelectual, ¿verdad? Y parece que por primera vez aparece algo y bueno, es tarea de la fiscalía empezar a estirar eso a ver qué grado de veracidad tiene. Creo que es un tema que merece muy buena atención, ¿verdad? Yo no le veo muy concentrado en la prensa en general el tema, ¿verdad? Pero este es un tema de real valía. Es verdad, aparece casi por fuerza de obligación algunas veces, diría la información. Pero ustedes todos recordarán que apenas se produjo el crimen de Pechi, desde Colombia ya salían las informaciones de que la orden para matar a Pechi habría surgido de la agrupación especializada en Paraguay. Agrupación especializada. Al día siguiente o 2 días después, no tengo certeza, el allanamiento. Se hace el allanamiento. Sobre eso, el día de hoy justamente el jefe de la agrupación especializada, el director de la agrupación especializada, cuenta que ya va por el 3er pedido para que lo trasladen a Jaime Franco. Y yo no sé si tiene que ver con las declaraciones de Turrini, de decir que él creo que es el único civil que se encuentra hoy recluido en la agrupación especializada. Por narcotráfico. Está Riar también, me parece. Pero con las comodidades que se vieron en el momento del allanamiento y las cosas que contó Turrini, pero el jefe de la agrupación especializada dijo que es el 3er pedido que hacen para que lo trasladen por tratarse de una persona de alta peligrosidad. Pero es muy raro que... Ahora, wow. Te puede decir que este cobraba algo. Es raro lo de Brasil y es raro lo que intentamos instalar también, que parecería que se informa por presión de la carga informativa, ¿verdad? Yo nunca escuché de su nombre. Yo nunca escuché el nombre de este señor hasta ahora. Para mucha gente es desconocido. Sí. Jugó muy bien, aparentemente, el partido. Pero esto es trascendente. Y al otro hay que cuidar al Turrini, que declaró, ¿verdad? Porque creo que está en una zona... Todavía no le van a hacer nada, seguro. No sé. Sí, no sé, porque no es fácil. Él lo trasladaron, ¿eh? Hay orden de traslado para sacarlo de la cárcel de Misiones, pero viene a un pabellón de Tacumbú. Yo no sé qué tantas garantías puede haber. Una zona de Tacumbú tiene un nombre determinado, no sé cuál es. Bueno, pero lo sacaron por lo menos de la cárcel de Concepción. Livieres Carmiña, esto merece una atención porque estos tipos de comandos o grupos organizados tienen brazos largos. Imagínate dónde lo mataron a Pechi. Claro. Imagínate. ¿Qué distancia se fueron para Barú. De 3 que amenazó, ya van 2. Ojo con Turrini, pónganle la protección que le ponen a Suji Rolón. El exdirector, justamente de esto nos recordaba también, lo charlábamos con el fiscal Piñanes. Esa operación en Tacumbú, en la que se desmantela el laboratorio de drogas y se encuentra grandes sumas de dinero, por eso viene la imputación por lavado de dinero, pues son alrededor de $300.000, no es poca cosa. Buena platita. En Tacumbú, ¿verdad? O sea, se estaban financiando determinadas actividades criminales. Africano también tenía que hacer. Bueno, esa operación estuvo encabezada por Pechi y por el director de Tacumbú. A Pechi lo matan el 10 de mayo del 2022. Y a al exdirector de Tacumbú lo matan un mes después, el 19 de junio. El Día del Padre. Frente a su familia. Y hubo una más amenazada, que era la que en ese momento era la ministra de Justicia. Exactamente. Cecilia Pérez. Cecilia Pérez también está amenazada por este caso. Está viva. Y los vínculos de Pechi con el caso con el caso de Jaime Franco, también con el caso de Miguel Infran, el aeródromo Arrayán, es decir, este es un capítulo demasiado importante para nosotros. Una investigación seria y un control
serio en los medios de prensa. Lo que a mí me extraña es porque hasta hace poco era un tema de interés casi nacional de quién es el presunto o el culpable, que de repente no haya la atención debida, ¿verdad? Porque si en verdad queremos resolver, bueno, cualquier cosa que aparezca, hoy aparece con nombre y apellido, haces el esfuerzo para que esto se aclare, ¿verdad? Pero no veo la misma intensidad. Para irnos al siguiente tema, un último dato, quien también fue amenazada por Jaime Franco es hoy la abogada de la viuda del exfiscal Marcelo Pecci. ¿Cuál es la siguiente noticia? Petropar compra gasoil a precio ventajoso con posible impacto en el precio. Esto también es noticia. Y es una noticia buena. Oh, por fin. Hay que hacerlo, ¿verdad? Pero gasoil y los que no es usamos gasoil. gasoil. Lo que pasa es que el mayor impacto sobre la economía tiene el gasoil, el precio del gasoil. Porque todos los fletes, traslados y compañías se hacen en virtud al precio del gasoil. Lo que hace Petropar es anunciar que logró realizar una operación ventajosa, decía, conseguir un buen precio y comprar una partida mediante la cual le permite asegurar que no va a haber aumentos. A lo mejor podría haber incluso disminución de precios en noviembre. A lo mejor, eso no es una certeza. Pero la buena noticia es que no va a haber aumento. ¿Y por qué es una buena noticia? Y porque tenemos dos problemas serios que tienen que ver con los precios en general. El alza del dólar y el alza del frete, de los fletes, por el tema de del cauce hídrico, el nivel de las aguas que está muy bajo, eso encarece los fletes. Si sube el flete, sube el dólar, sube el precio. Bueno, esto se logró evitar por medio de esta operación ventajosa. Una información importante, como decís, ayuda mucho a la cadena productiva. El tema agro básicamente es sobre el tema combustible y habría que ver el impacto que está dando hoy el dólar, si tiene alguna influencia finalmente sobre el costo final, ¿verdad? Pero enhorabuena. Habría que preguntarle a los transportistas si la baja del precio mantendría al menos el tema la tarifa del precio de los pasajes, ¿verdad? Ahí no funciona la ley de la gravedad. Lo que subió ya subió. Transportistas. Yo pensé que iba a decir después camioneros, porque acá hay unos cuantos. Se usó el mecanismo, por cierto, ante una baja del combustible, de los combustibles, se redujo el subsidio a los transportistas. Sería bueno eso de aclarar. Debería bajar. En una oportunidad se redujo el subsidio, pero tiene obviamente más impacto reducir un poco el precio del boleto para el bolsillo de la gente, ¿verdad? La pregunta es cuál tendría más equilibrio acá, la baja del combustible, la suba del dólar con el impacto de la canasta familiar. En parte nos ayuda. Sí, y estamos llegando a la época que va a empezar a subir todo. Somos un país importador, esencialmente importador, así es que muchos de los productos, aunque la suba del dólar no se traduzca automáticamente en las mismas proporciones al precio final, porque si no vendes menos, vos, digamos, empresario, algún nivel de impacto tiene que tener. Y además la suba del dólar no es una suba reciente, viene en una tendencia alcista ya desde hace cierto tiempo y está batiendo récord, 7.850. Aunque pueda incomodar, no sé si por ahí un oficiante o no, habría que preguntar si el sector privado también va a hacer su cuota de aporte para y generalmente para eso está Petropar. Hay que achicar un poco el margen de ganancias, ¿verdad? Un chiqui no queremos. A ver, ¿qué más es noticia hoy? Colocación de bonos es una operación normal en IPS y busca rentabilidad, explican. Es el tema del momento de los bonos en IPS. Sabes que, bueno, Ignacio trabajó mucho tiempo en periodismo y los que estamos hace algunos añitos sabemos cómo se usan algunos datos parciales de la realidad para instalar inclusive falsas discusiones que nos desvían de las discusiones principales. El tema IPS es un tema de mucha importancia, un tema muy sensible y tiene no pocos problemas que hay que atender y resolver. Gracias al Fondo de Salud, al Servicio de Salud Pública, a sus asegurados y en perspectiva al tema de la jubilación. Esta operación que tanto se le critica al IPS, de dos partes. La parte del IPS es una operación por 32 millones de dólares. IPS tiene alrededor de 1.800 millones de dólares en el sistema financiero. Es una parte insignificante.
pero tiene por ley, puede hacer a través de certificados de ahorros sus inversiones y también por bonos. Lo de certificado de ahorros ya se le agotó. Hace esta otra operación a través de bonos por 32 millones de dólares, equivalente a 32 millones, pues en guaraníes, a 7 años de plazo y un porcentaje del 8%. Múltiples son las herramientas financieras que utiliza el IPS en el sistema financiero. ¿Eso es bueno o malo para los que no entendemos de esto? La discusión que habría ¿es bueno o malo la operación? Mira. Pero no lo plantean en esos términos. Porque la verdad, estaban a la vista, había 500.000 millones de guaraníes a la vista que tenía el IPS porque cancelaron CDE, esto, aquello y lo otro. Bueno, 250.000 son los que ponen bonos al 8% de interés. Mientras que a la vista le genera intereses, no es que no le genera ningún rédito, pero el rédito es mucho menor. No, yo estoy de acuerdo que el IPS ponga su plata en varias canastas para asegurar una posible inversión, ¿verdad? Lo que digo nomás, hay demasiadas malas experiencias para horribles presumir de que esto pueda salir mal, ¿verdad? Y acá, con todo el respeto del mundo, creo que a veces pues, la prensa instala una percepción. No es una realidad y esa percepción tenés que responder lo más rápido posible, ¿verdad? Y en este caso creo que tiene que hacerlo el presidente de la República, porque se le acusa de ser accionista, esa es la se otra le acusa parte. de ser ahorrista, Correcto. y él es el presidente que nombra al titular de IPS, ¿verdad? Entonces, no solo hay que parecer, sino hay que ser, ¿verdad? Entonces, merece una respuesta rápida, porque la percepción puede de alguna forma terminar incluso ocultando una verdad o una realidad que... Son dos las discusiones, y ustedes vienen a señalar la segunda parte de la discusión, que tiene que ver con cuando aparece en escena la figura del presidente de la República. La primera son todos los ataques que se le hicieron al IPS por la operación financiera. Inclusive se dijo, y son infundados, de verdad esos ataques son infundados. No por las malas experiencias que las hubo, pero sobre todo cuando aplicó fondos en sectores que no eran el sistema financiero, transportistas. Un clavo fenomenal al IPS y en otras ocasiones también, en otros rubros también. Pero en el sistema financiero tiene hace mucho tiempo dinero el IPS y tiene que seguir teniendo. Y varias empresas. ¿Verdad? Y también a empresas. Esto es para las jubilaciones. Es generar rentabilidad y eso es bueno lo que preguntas, porque se dijo que se tocaron los fondos jubilatorios. Los fondos jubilatorios no se pueden tocar. No se pueden tocar. Esto es de las reservas técnicas. Una parte de las reservas técnicas se pueden aplicar en el sistema financiero. Y eso es lo que hace el IPS, ¿verdad? En este caso para generar renta. Entonces hay plata en el IPS. No, te digo nomás que si hubiera buena intención en las críticas, primero que tendría que basarse en hechos reales. Pero segundo, también abordar los problemas más complejos que tiene el IPS hoy. No tomar una información con fines políticos. La otra discusión es la que vos planteás. Sí. Y eso, bueno, tendrá que aclarar el presidente de la República en su momento. Cuanto antes, mejor. Exactamente. Muy bien, además, señores. Sí, adelante. Que este es el último colchón social que tiene el Estado paraguayo. Después de la caída del Banco Nacional de Trabajadores, creo que el IPS es lo único sólido a nivel de atención social, ¿verdad? Habría que cuidarlo. Es verdad. No, más vale. Señores, ha sido un placer. Gracias, Ignacio, una vez más. Esta es la tercera semana. Tercera semana. Exactamente. Hemos sobrevivido a una semana más. Gracias, señor Benjamín. Igualmente. Nos encontramos el próximo lunes, porque los viernes no tenemos programa. El lunes, 19 horas, 12:08. Muchas gracias. Un aplauso para mí.